星の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに置いた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎 Chapter 91. Self-Esteem and Goals. La pausa para el almuerzo no fue larga, apenas una hora, tiempo suficiente para que todos pudieran comer algo y charlar un poco. Durante este tiempo, Kaminari aprovechó para escabullirse al baño y llamar a sus padres fuera del lugar. Sus padres parecían muy contentos por teléfono, claramente extasiados por su actuación esa mañana. Kaminari no podía culparlos. Ese día había sido una gran victoria. Ya podía imaginar lo animada que debía estar su página de fans en MTV Japón, con su número de seguidores probablemente aumentando. Mientras tanto, Minoru Mineta se había ganado un nuevo apodo entre la clase. La encarnación de la lujuria. Acababa de decirle a Momo y a las otras chicas, con una expresión absurdamente seria, que había un mensaje de un profesor sustituto que les ordenaba vestirse como animadoras y competir en un evento de porristas. Por supuesto, Kaminari supo inmediatamente que era una tontería. Con la personalidad de Aizawa Sensei, si realmente hubiera habido un aviso oficial de la escuela, lo habría mencionado directamente o incluso habría venido en persona. Nunca confiaría en un estudiante para transmitir semejante mensaje. Pero Kaminari decidió no exponer la mentira de Mineta. Después de todo, era raro ver a las chicas vestidas con uniformes de animadoras. Entonces, ¿por qué no disfrutar de la vista? Al poco tiempo, todos los concursantes se reunieron nuevamente en el estadio y el público volvió a llenar las gradas. Muy bien. La pausa para el almuerzo ha terminado y es hora de anunciar el evento NAL. Present Mick, el comentarista, sonaba aún más entusiasmado que por la mañana, probablemente porque había comido bien y descansado un poco. Pero antes de eso, tengo buenas noticias para todos los que no llegaron a la NAL. Continuó con una gran sonrisa. Como se trata de un festival deportivo, la escuela ha preparado algunas actividades divertidas a las que todos pueden unirse. Y hasta hemos invitado a un equipo de animadoras profesionales de los Estados Unidos para animar a todos. ¿No es emocionante? Sin embargo, tan pronto como dijo esto, tanto Mick como Aizawa Sensei notaron algo extraño en las chicas de la clase A. ¿Eh? ¿Qué está pasando con la clase A? ¿Es esto algún tipo de servicio a los fans? Las palabras de Mick resonaron en todo el estadio mientras la cámara enfocaba a Momo, Kyoka y las otras chicas de la clase A, que ahora llevaban lindos y juveniles atuendos de animadoras, pero no parecían muy emocionadas. Bueno, y no hace falta decir que lograron atraer más atención que las animadoras profesionales. No está nada mal. Se ve bien, dijo Kaminari con una sonrisa, admirando abiertamente los atuendos de las chicas. Mientras tanto, la mayoría de los otros chicos de la clase A miraron hacia otro lado con torpeza, demasiado avergonzados para mirar. Sí. Mineta, la mente maestra detrás de la escena, parecía completamente engreída. Ah, soy un genio. Mineta-kun. ¿Nos mentiste por completo? No. Momo lo miró con el rostro enrojecido por la vergüenza. Kyoka, igualmente sonrojada, arrojó sus pompones al suelo con frustración. No sabía que su atuendo ya había captado la atención de algunos fans lejanos que planeaban grabarlo para sus propios recuerdos. Tengo que conseguir el vídeo de esto más tarde y ponerlo como fondo de escritorio. Murmuró un fan desde la audiencia. En ese momento, Mick decidió que era hora de seguir adelante. Debido al tiempo limitado, rápidamente retomó su papel de maestro de ceremonias y las 4 pantallas gigantes cambiaron para mostrar un cuadro del torneo en forma de pirámide. Después de los eventos de entretenimiento, comenzaremos la ronda eliminatoria 1 contra 1, con los 20 estudiantes que avanzaron en los eventos anteriores. Mick continuó.
Como tenemos un número impar de competidores, 2 personas tendrán que competir en una ronda adicional para mantener los grupos parejos. Tendrán una partida adicional antes de pasar a la siguiente ronda. ¿No es eso injusto para esos dos? Preguntó Uraraka con el ceño fruncido. Mignig Sensei, que supervisaba el evento, respondió a la pregunta a través de su micrófono. Puede parecer injusto, sí, pero como aspirantes a héroes, queremos enseñarles a todos una lección importante. En la vida, es inevitable que surjan desafíos inesperados y situaciones injustas. Enfrentarlos con calma es una cualidad esencial para cualquier héroe profesional. En otras palabras, no había realmente una forma más justa de manejarlo, por lo que tuvieron que lidiar con ello lo mejor que pudieron. Reglas de UA. Muy bien, comencemos con el grupo Kaminari, que quedó en primer lugar, para hacer un sorteo y decidir los emparejamientos, anunció Mignig, sonriendo cálidamente a los estudiantes. Pero justo cuando el primer grupo se preparaba para hacer el sorteo, Ojiro y Koda de la clase levantaron la mano. Perdón por interrumpir. Dijeron al unísono, mirándose con sorpresa. Quiero retirarme, dijo Ojiro con firmeza. Se produjo un jadeo colectivo entre los estudiantes. La propia medianoche parecía aturdida, claramente no esperaba esto. ¿Por qué, Ojiro? Gritó Midoriya con incredulidad. Trabajaste muy duro para llegar hasta aquí. Sí, sabes lo rara que es esta oportunidad, ¿no? Añadió Toro Agakure, agitando sus manos invisibles en señal de angustia. Ojiro apretó los puños. Es porque no recuerdo nada de la batalla de caballería. Creo que el don de ese tipo debe haberme afectado de alguna manera. Miró brevemente a Hitoshi Shinso, que miraba al frente sin inmutarse. Sé lo valiosa que es esta oportunidad y sé que puede parecer una tontería renunciar a ella, pero no puedo, en conciencia, aceptar un lugar en la NAL si no lo gané con mis propios esfuerzos. Al escuchar esto, Kaminari sintió un nuevo respeto por Ojiro. Mientras las chicas que lo rodeaban intentaban consolarlo, Ojiro se cubrió el rostro y su voz tembló por la emoción. No, esto es por mi orgullo. Simplemente, no puedo aceptarlo. Koda dio un paso adelante, rascándose la cabeza avergonzado. En cuanto a mí, no creo que sea apto para batallas 1 contra 1 en este tipo de escenario. Mi don se llama Aniboice. Puedo controlar animales, pero, echó un vistazo al ruidoso estadio. Aquí no hay animales. Incluso las palomas y los pájaros se mantienen alejados de un ambiente tan ruidoso. Medianoche le dedicó una sonrisa comprensiva. Está bien, Koda, lo entiendo. Entonces, uno de los estudiantes de la clase B, Shoga, también dio un paso adelante. A mí también me gustaría retirarme. Mis razones son las mismas que las de Ojiro de la clase A. Dejar que alguien que no ha hecho nada significativo avance, simplemente no me parece bien. La multitud guardó silencio mientras los observaba. Su decisión podría haber parecido inusual, pero en cierto modo, demostró un espíritu heroico que era admirable. Los héroes profesionales que valoraban la integridad y el carácter seguramente tomarían nota de sus acciones. Kaminari, observando desde su lugar, pensó para sí mismo. Estos tipos, definitivamente tienen el tipo correcto de resolución. Mignig los miró con una mirada de aprobación. Está bien. Respeto sus decisiones. Con un movimiento de su látigo, aceptó sus solicitudes de retirarse, luego agregó con un dejo de picardía. Esto significa que tenemos 3 lugares disponibles. Así que tomaremos a los próximos 3 estudiantes con las puntuaciones totales más altas de los primeros 2 eventos para llenarlos. Mientras hablaba, los nombres aparecieron en la pantalla. Bone Cruiser, Shiozaki y Tsuburaba de la clase B. Con el roster listo, Mignig continuó. Y ahora, revelemos los enfrentamientos para la primera ronda. La pantalla grande mostró los emparejamientos y se estableció el primer enfrentamiento. Primer partido. Ochako Uraraka contra Hitoshi Shinso. El anuncio de medianoche marcó el inicio de los eventos de entretenimiento. Mientras que los que no avanzaron se unieron con entusiasmo, los analistas tuvieron la opción de descansar, planificar estrategias o simplemente prepararse para sus partidos. Cada uno tenía sus propios pensamientos y objetivos y, antes de que se dieran cuenta, llegó el momento de que comenzara la ronda anal. Las reglas son simples, explicó Mick, y su voz se escuchó por todo el estadio. Si sacas a tu oponente de los límites del campo, lo incapacitas para luchar o lo haces rendirse, ganas. No os preocupéis por las lesiones, Recover Eagle está a vuestra disposición como siempre.
Sin embargo, añadió con un tono de precaución, si vuestros movimientos se consideran excesivamente peligrosos, seréis descalificados en el acto. Kaminari levantó una ceja ante esto. Eso significa que tendré que pensarlo 2 veces antes de usar ese movimiento. Puede ser demasiado arriesgado para un evento escolar. Mientras reaccionaba sobre sus opciones, Uraraka entró en la arena de cemento con el rostro lleno de nerviosismo. Frente a ella, Shinzo permanecía de pie con su expresión tranquila habitual. Con el aliento de su padre fresco en su mente, la determinación de Uraraka se endureció. Papá, te lo demostraré, voy a convertirme en una heroína profesional y te ayudaré a tener una vida mejor. Su miedo se desvaneció cuando su objetivo quedó claro. Al mirar a Shinzo, su mirada se tornó resuelta. Comenzar. Chapter 92. Recommended Civil War. Todo se reduce a mantener la cabeza despejada, sentado en el área de asientos especiales para la clase 1A, Kaminari miró a Hitoshi Shinzo, quien lucía una expresión indiferente en el campo. Se dio la vuelta y le preguntó a Ojiro, quien estaba sentado justo detrás de él. ¿Le contaste a Uraraka sobre su don? Sí, lo hice. Tan pronto como Ojiro respondió, notó el tono tranquilo de Kaminari y preguntó con curiosidad. Espera, ¿también sabías sobre su Kirk? Me lo encontré un par de veces antes, así que sabía un poco. Kaminari asintió y miró hacia la arena con una sonrisa conada. Si ella es consciente de sus habilidades, Uraraka debería ganar sin muchos problemas. ¿Eh? Pero antes de terminar de hablar, su sonrisa se congeló junto con la aura de Ochako Uraraka en el campo. ¿Qué? Ella sabía qué esperar, así que ¿cómo fue que la atraparon? ¿Medio minuto antes crees que perderás? La multitud se quedó en silencio y Shinzo rompió el silencio, con su voz cargada de una sutil condescendencia. Uraraka frunció el ceño ligeramente, sintiéndose un poco confundida por su pregunta. El Festival de Deportes de Héroes tiene como objetivo poner a prueba la fuerza interior de una persona, continuó Shinzo, iniciando su juego psicológico. Uraraka podría no haberse dado cuenta, pero para él, el partido comenzó en el momento en que abrió la boca. Nadie que realmente quiera un futuro como héroe debería preocuparse por algo tan trivial como la dignidad, añadió Shinzo, con una expresión que mostraba un dejo de desdén. Ese tipo, Ojiro, estaba siendo un tonto, hablando de dignidad y renunciando a su oportunidad. ¿No te parece ridículo? Como era de esperar, un destello de ira apareció en el rostro de Uraraka. Normalmente era una persona amable y alegre, pero el insulto descarado de Shinzo hacia su compañera de clase despertó algo en ella. No te atrevas a menospreciar a Ojiro-san. En su ira, olvidó todo lo que Ojiro le había advertido antes. Dio un paso hacia Shinzo, lista para defender a su amiga. Pero en cuanto habló, su cuerpo se congeló de repente. Se quedó allí con una mirada vacía en su rostro, sus movimientos se detuvieron por completo. Frente a ella, los labios de Shinzo se curvaron en una sonrisa satisfecha. Te tengo y, ¿qué? ¿Cómo pasó esto? Le advertí específicamente sobre esto. Ojiro prácticamente se estaba arrancando el pelo de la frustración. Kyoka parecía igualmente preocupada, mordiéndose el labio mientras susurraba. Oh, no, esto no se ve bien. La sonrisa de Kaminari había desaparecido por completo, dejándolo mirando fijamente el campo con una expresión estoica. Increíble. Había pensado que Uraraka ganaría con seguridad. Si ya sabía sobre el don de Shinzo, solo necesitaba quedarse callada, sin importar lo que dijera. Incluso si terminaba perdiendo, no esperaba que cayera en algo tan simple. ¿Qué está pasando ahí abajo? En la cabina de los locutores, Present Mic observaba el campo con sorpresa y su voz se hacía cada vez más fuerte por la irritación. Se supone que este es el partido inaugural. Que todo se mueva. Mientras tanto, en el campo, Uraraka se daba vuelta lentamente y caminaba hacia el borde en un estado de trance. Todo el público observaba desconcertado por su extraño comportamiento. Uraraka está parada allí, completamente fuera de sí, y está caminando de regreso al punto de partida. ¿Podría ser este el don de Shinzo? Especuló Present Mic en voz alta, provocando murmullos entre la multitud. Control mental, esa es una habilidad bastante poderosa, murmuró para sí mismo con asombro un héroe profesional entre el público, vestido con un traje que se parecía a un superhéroe dinámico.
Sí, ese chico no destaca mucho, pero es más duro de lo que parece, asintió otro héroe, vestido con una armadura roja y verde. El examen de ingreso realmente no atiende las fortalezas de todos, murmuró Aizawa desde el área de profesores, volviendo su atención a sus notas con el ceño fruncido. Con un don como el suyo, Shinzo nunca tuvo la oportunidad de aprobar el examen de ingreso orientado al combate. Esos robots son inmunes al control mental. Pero mientras Aizawa consideraba las opciones de Shinzo, sintió un atisbo de comprensión. Probablemente él lo previó y solicitó el curso de estudios generales como alternativa. Una elección inteligente. En la zona de asientos de la clase 1A, la mayoría de los estudiantes, a excepción de Kaminari, Bakugo, Todoroki y Tokoyami, estaban de pie, gritándole palabras de aliento a Uraraka, esperando desesperadamente que se recuperara. Pero fue inútil. Está fuera, murmuró Kaminari mientras observaba cómo Uraraka cruzaba la línea divisoria. Por un momento, sintió una punzada de decepción. Había esperado que ella mantuviera la calma, pero claramente había dejado que sus emociones se apoderaran de ella. ¿Eh? Justo cuando Uraraka salió de los límites, parpadeó y volvió a la realidad. Pero ya era demasiado tarde. La voz de Present Mig llenó el estadio cuando declaró al ganador. La primera persona que pasa a la segunda ronda es de la clase C. Hitoshi Shinzo. La multitud estalló en vítores y Present Mig siguió alabando la victoria. Vaya historia de un perdedor. Un estudiante de estudios generales que derrotó a un estudiante de la carrera de héroes con facilidad. Mientras tanto, en el campo, el rostro de Uraraka era una máscara de sorpresa y comprensión. Recordó el consejo de Ojiro, un consejo que había ignorado por completo. Cayó de rodillas, sintiéndose completamente derrotada. Yo ni siquiera me resistí, señor Uraraka. Entre el público, Midoriya apretó los puños con fuerza, claramente desconsolado por ella. Las palabras que había dicho antes resonaron en su mente, recordándole su motivación. Señor Uraraka. ¿Sí? ¿Por qué quieres convertirte en un héroe? Hoy, bueno, honestamente, es por el dinero. ¿Por el dinero? Sí, sé que suena un poco superficial, pero, mi familia ha estado pasando por momentos difíciles y quiero convertirme en un héroe profesional para poder ganar lo suficiente para mantenerlos. Quiero darles a mis padres una vida mejor. Las lágrimas brillaron en los ojos de Midoriya mientras miraba a su amigo, devastado en el suelo de la arena. Ella solo quería que le fuera bien. Trabajó muy duro, solo para marcar una diferencia en la vida de su familia. Al oír esto, la expresión de Kaminari no cambió. Entendía las emociones de Midoriya, pero sabía que no debía dejarse llevar por la compasión. Este mundo no garantizaba el éxito solo porque alguien se esforzara. A veces, la gente buena perdía. Fue su culpa por dejar que sus emociones nublaran su juicio, pensó Kaminari, aunque se guardó la opinión para sí mismo. Uraraka, que seguía llorando, fue escoltada fuera del campo, mientras Shinzo regresaba a su área entre aplausos. Midoriya, Asido y algunos otros compañeros de clase corrieron a consolarla. Kaminari inicialmente tenía la intención de ir también, pero el siguiente anuncio de Present Mig lo detuvo. El próximo partido es entre dos de los estudiantes recomendados. Shoto Todoroki y Juzo Nenuki. Kaminari decidió quedarse. Tenía genuina curiosidad por ver si los estudiantes recomendados, supuestamente talentos de primer nivel reconocidos por la OA, podían igualar la fuerza de Todoroki o el conocimiento táctico de Momo. Onenuki, veamos de qué estás hecho. Chapter 93. Caminaristro Ubles. Toc, 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 en el pasillo que conectaba el salón de jugadores con la arena dentro del gimnasio de la UA, Todoroki caminaba hacia adelante con una expresión tranquila pero firme. A diferencia de sus compañeros de clase, no había visto el partido anterior entre Uraraka y Shinzo con los demás. En cambio, había pasado el tiempo solo en el salón, calmando las emociones turbulentas que habían surgido después de presenciar la actuación de Kaminari. Ahora, estaba listo. MMM. Justo cuando doblaba una esquina, su expresión se volvió gélida al notar al hombre que le bloqueaba el paso. No te interpongas en mi camino, dijo rotundamente. Era Endeavor, su padre, el actual héroe número 2 en Japón, quien estaba allí con una presencia imponente. Estás desperdiciando tu potencial, Shoto respondió Endeavor, con una mirada igualmente fría. De hecho, rehejaba la de Todoroki, aunque de una manera diferente.
En tu último combate, si hubieras usado el poder de tu lado izquierdo después de crear ese iceberg, fácilmente habrías superado la ejida del trueno de Kaminari. La voz de Endeavor estaba llena de desprecio, como si no pudiera entender por qué su hijo había decidido limitarse. Hay una enorme diferencia de potencial entre tú y alguien como él. Todoroki siguió caminando y decidió no responder. Pero cuando pasó junto a Endeavor, el héroe mayor le habló con dureza. Tienes que dejar de actuar como un niño rebelde. Tienes el deber de superar a All Might. Mientras observaba la gura de Todoroki que se alejaba, continuó. Naciste diferente a tus hermanos. Eres mi mejor creación. Esas palabras tocaron una bra sensible. Todoroki se detuvo justo antes de salir a la luz del sol que entraba por el otro lado del pasillo. Apretó los puños y habló en voz baja y temblorosa, luchando por contener su ira. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces presta atención, tomó aire. Ganaré este festival sin usar tu poder. Lo haré solo con la fuerza de mi madre. La expresión de Endeavor no cambió, aunque no parecía impresionado. Incluso si logras sobrevivir esta vez, llegarás a tu límite bastante pronto, especialmente contra alguien como Kaminari. No es tan fácil congelar la electricidad. Todoroki dio un paso hacia adelante bajo la brillante luz del sol, con expresión de determinación. Entonces, observa con atención. Derrotaré a Kaminari sin siquiera tocar tu fuego. Dicho esto, se alejó, dejando a Endeavor sacudiendo la cabeza ligeramente, murmurando para sí mismo. ¡Qué idiota terco! Ese chico, Kaminari, tiene un dominio mucho mejor de su don que tú. Al segundo siguiente, cualquier rastro de los pensamientos de Endeavor desapareció mientras los vítores del estadio resonaban por el pasillo. La arena se iluminó mientras los lanzallamas ubicados en cada esquina se encendían, preparando el escenario para el próximo partido. Gracias a todos por esperar. Resonó la voz de Present Mig mientras animaba a la multitud, más entusiasmada que nunca. El último partido no había sido exactamente emocionante, pero este tenía todas las características de ser un éxito. Nuestro próximo partido es entre estos dos competidores. Las pantallas que rodeaban el estadio se iluminaron con fotos de Shoto Todoroki y Juzo Onenuki. La emoción del público se reavivó cuando reconocieron a Todoroki por sus actuaciones dominantes anteriores. Tenemos a dos estudiantes muy talentosos que fueron admitidos en el curso de héroes de la UA por recomendación. Este será un duelo intenso. En el campo, tanto Todoroki como Onenuki se enfrentaron sin el menor asomo de emoción. Todoroki se mantuvo horné con su habitual frialdad, mientras que la expresión de Onenuki era indescifrable, su lenguaje corporal tranquilo y hermé. El público parecía atraído por sus actitudes estoicas, como si esperara algo especial de la élite. Mientras tanto, en las gradas de la clase 1A, Kaminari miró a Bakugo, quien observaba atentamente a Todoroki. ¿No vas a ver cómo está Uraraka? Preguntó Kaminari con un dejo de curiosidad. Bakugo lo miró de reojo y luego se volvió hacia la arena. No me importa una chica que llora. Además, él frunció el ceño. Deku ya se fue, ¿no? Kaminari se rió entre dientes. ¿De verdad confías en mi gorrilla, Konanza? ¿Por qué clase de idiota me tomas? Gruñó Bakugo, con la voz llena de irritación. Si vuelves a decir algo así, te mataré. Kaminari se encogió de hombros, imperturbable. A estas alturas, ya entendía un poco mejor a Bakugo. A pesar de toda esa fanfarronería, no era tan duro como parecía. Más que nada, era un tipo sin tro. Muy bien, comencemos el próximo partido. Anunció Present Mic, e inmediatamente Onenuki hizo el primer movimiento, dando un paso adelante mientras activaba su don. El piso de cemento bajo sus pies se ablandó visiblemente, extendiéndose hacia Todoroki en una ola. Su don, ablandamiento, le permitió convertir el suelo sólido en una superficie blanda y maleable, aunque no tuvo efecto en los seres vivos. Al ver que el suelo oscurecido y ablandado se acercaba, los ojos de Todoroki se volvieron más agudos. No se movió de su lugar, sino que extendió su mano derecha. Una enorme pared de hielo surgió del suelo y se impulsó hacia adelante como un maremoto. Onenuki observó con calma. No sirve de nada. Incluso si es hielo, puedo ablandarlo. Y tenía razón, cuando la pared de hielo hizo contacto con el suelo ablandado, comenzó a desintegrarse, casi derritiéndose en un desastre fangoso. Pero el hielo de Todoroki siguió acercándose, las capas se apilaban una sobre otra más rápido de lo que el don de Onenuki podía descomponerlas.
En cuestión de segundos, un enorme iceberg, de 50 o 60 metros de altura, se había formado en el centro de la arena. El peso y el tamaño de la formación de hielo hicieron que el estadio temblara levemente, como si se tratara de un pequeño terremoto. Incluso los héroes profesionales que se encontraban entre el público observaban con cautelosa admiración, impresionados por el control de Todoroki. Sin embargo, a pesar de la abrumadora demostración, el rostro de Todoroki no mostraba signos de satisfacción. El costado derecho de su cuerpo estaba cubierto de escarcha por la tensión, pero su mirada permaneció fija en Onenuki, que había quedado completamente sepultado bajo el hielo. Lo siento, y murmuró Todoroki mientras exhalaba una nube de aire frío, con la mirada perdida. Hay demasiada diferencia entre nuestros niveles. Desde las gradas, Kaminari observó todo lo que sucedía con una expresión impasible. Este tipo no se contiene en absoluto, ¿eh? Murmuró para sí mismo, impresionado por la magnitud de poder de Todoroki. Pero si termino enfrentándome a él, ¿cómo se supone que voy a contrarrestar algo así? Sabía que las reglas le prohibían llevar cualquier equipo además de los elementos estándar del curso de héroe. Ni bolas de acero, ni monedas sin ellas, su Railgun, Lightning Chain e incluso su defensiva Tundera Aegis se volvieron ineficaces. Mientras Todoroki estaba en la arena, recuperando el aliento, Kaminari se encontró pensando intensamente en lo que tendría que hacer si quería tener una oportunidad real contra su compañero de clase. Chapter 94. Kaminari vs Midoriya. Juzo Onenuki, ¿aún puedes moverte? Al margen, Mig, que estaba parcialmente congelada, temblaba de frío mientras hacía una pregunta cuya respuesta ya sabía. Y no puedo, y Onenuki, sintiendo el frío entumecedor por todo su cuerpo, apenas logró sacudir su rostro congelado mientras susurraba. Onenuki está incapacitado. Shoto Todoroki avanza a la segunda ronda. Medianoche hizo restallar su látigo y su voz resonó por los altavoces. Pero la multitud permaneció en silencio, mirando con asombro la enorme formación de hielo que se alzaba sobre el estadio. Su enorme tamaño los dejó sin palabras. La madre de Kaminari se quedó mirando con los ojos muy abiertos y murmurando para sí misma. ¿Nuestro hijo se enfrentó a algo así ahora? ¿Eh? Ese sí. Balbuceó el padre de Kaminari, saliendo de su aturdimiento. Forzó una sonrisa, su voz era una mezcla de orgullo e incredulidad. Nuestro Kaminari, ¿es realmente algo, no? Abajo en el campo, Todoroki se acercó al congelado Onenuki y colocó su mano sobre el hielo que lo rodeaba. Lo siento, me pasé de la raya. No estoy, de muy buen humor. Con eso, usó su don de fuego para descongelar el cuerpo de Onenuki. Luego, presionó su palma contra el iceberg y comenzó a derretirlo, liberando una ola controlada de llamas a su alrededor para vaporizar el exceso de agua. A medida que la imponente estructura de hielo se derretía, el vapor llenaba la arena y, en cuestión de segundos, el suelo estaba completamente seco. Era como si nada hubiera pasado, lo que dejó a la audiencia aún más asombrada por el control preciso de Todoroki. Kaminari se rió entre dientes mientras se levantaba de su asiento, estirándose ligeramente. Supongo que ahora me toca a mí, dijo, caminando hacia la arena bajo la atenta mirada de Bakugo. Cuando llegó al pasillo, vio a Midoriya esperando con Uraraka y algunos de los otros estudiantes que habían venido a apoyarlo. Uraraka parecía más tranquila ahora, aunque un rastro de tristeza permanecía en sus ojos. ¿Kaminari-kun? Preguntó Midoriya, un poco confundido cuando Kaminari se detuvo para mirarlo. Kaminari simplemente sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Midoriya. No mucho. Hagamos un buen espectáculo, ¿de acuerdo? Mientras pasaba, dejó a Midoriya con un comentario en voz baja pero conado. Estoy deseando que llegue este momento, Midoriya. Kirishima dejó escapar un profundo suspiro después de que Kaminari desapareciera por el pasillo, luego se volvió hacia Midoriya con una expresión seria. Midoriya, tienes que darlo todo. Kaminari no es más débil que Todoroki. Lo sé, y Midoriya asintió, apretando los puños con fuerza. La determinación llenó sus ojos mientras agregaba. Tengo mis razones para no contenerme. No importa lo fuerte que sea, haré todo lo que pueda para ganar. Pensó en las palabras que le había dicho Olmig, sobre demostrar su valía y dejar que sus acciones hablaran de su fuerza. No decepcionaría a su mentor. Sí, puedes con esto, Midoriya-kun. Dijo Uraraka, intentando levantarle el ánimo con una sonrisa alentadora, a pesar de su propia derrota reciente.
Los amigos de Kaminari, Tetsu, Kyoka y Momo, intercambiaron miradas pero permanecieron en silencio, con una expresión preocupada en sus expresiones. Todos habían visto de primera mano la fuerza de Kaminari. Era un desafío difícil, incluso para alguien tan decidido como Midoriya. Cuando Kaminari y Midoriya llegaron a la arena, el personal docente se preparó. Dada la intensidad de los encuentros anteriores, la UA había asignado un profesor adicional para supervisar esta ronda. Blackin, el profesor titular de la clase 1B. Incluso Olmig, sentado en la mesa de profesores, estaba visiblemente tenso. Estaba listo para intervenir si Kaminari o Midoriya se excedían. Entendía la determinación de ambos chicos, pero también los peligros de sus respectivos poderes. Si alguno de ellos perdía el control, él intervendría de inmediato. La multitud rugió cuando las 4 torres de fuego en cada esquina de la arena se encendieron. La voz de Present Mig resonó por los altavoces, presentando a los próximos competidores. Del curso de héroes de la clase 1A, se encuentra Kaminari Denki, cuya fuerza electrizante ya hemos visto antes. Y frente a él se encuentra nada menos que Midoriya Izuku, quien ha demostrado una resistencia y una fuerza impresionantes en eventos anteriores. La multitud aplaudió aún más fuerte. La creciente popularidad de Kaminari era evidente, y los fanáticos gritaban su nombre, instándolo a ofrecer otra actuación emocionante. Vamos, Kaminari. Noquéalo como lo hizo Todoroki. Kaminari. Golpéalo con 100.000 voltios. Mientras se enfrentaban en la arena, Kaminari miró pensativamente a Midoriya, notando los tenues arcos de electricidad verde que bailaban a su alrededor. Entonces, ¿cuál es exactamente tu don? Preguntó Kaminari, curioso. Se parece mucho a mi movimiento de alta velocidad. Midoriya dudó un momento y miró la energía que parpadeaba alrededor de sus manos. Bueno, es complicado. Supongo que se podría decir que es una especie de explosión de fuerza, tartamudeó, claramente inseguro de cómo explicarlo. En verdad, Midoriya no lo comprendía del todo. A diferencia de su homólogo canónico, no había estudiado meticulosamente cómo usar One for All. Su estado actual era algo con lo que se había topado sin ningún método claro. Está bien. Veamos qué tienes, Midoriya. Kaminari se encogió de hombros, restándole importancia a la falta de una respuesta clara. Su propio cuerpo cobró vida con electricidad dorada, lo que indicaba que estaba listo para darlo todo. Entonces veamos cómo se compara tu versión de movimiento de alta velocidad con la mía. Para sorpresa de la multitud, los dos luchadores parecían casi idénticos en ese momento, ambos envueltos en una energía crepitante, cada uno enfrentándose al otro con feroz determinación. Sin previo aviso, Kaminari se adelantó y se lanzó hacia adelante como un rayo. La velocidad de su avance hizo que los ojos de Midoriya se abrieran de par en par por la sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Ya lo olvidaste? Dijo Kaminari, con voz tranquila pero intensa. ¿No ibas a hacer todo lo posible para vencerme? Las palabras impulsaron a Midoriya a actuar. Respiró profundamente y se calmó, concentrando toda su fuerza de voluntad mientras el puño electricado de Kaminari se dirigía hacia él. Chapter 95. The outcome is decided. Zas. Ante el rápido puño electricado de Kaminari, Midoriya no se atrevió a bloquearlo de frente. En cambio, plantó su pie derecho en el suelo y rápidamente se deslizó hacia atrás un par de metros, evitando por poco el ataque. Auge. Mientras Kaminari acortaba la distancia sin descanso, Midoriya lanzó un puñetazo hacia adelante. La fuerza de su puñetazo distorsionó el aire y creó una poderosa ráfaga que se dirigió hacia Kaminari. Chisporrotear, pero la expresión de Kaminari no vaciló. Casualmente, se desvió hacia la derecha, esquivando la ráfaga con facilidad. Algunos mechones de su cabello rubio se agitaron con el viento, pero por lo demás no se inmutó. Habiendo visto a Midoriya en acción muchas veces antes, Kaminari sabía que no debía apresurarse sin un plan. Sin embargo, algo en el ataque actual de Midoriya se sentía extraño. Fue débil. Sorprendentemente. Comparado con el poder crudo e intenso que Midoriya solía mostrar, este golpe se sintió casi contenido, como si estuviera conteniéndose. Chisporrotear. Kaminari reanudó su persecución, mientras Midoriya parecía decidido a mantener la distancia, evadiendo constantemente el combate cuerpo a cuerpo.
Durante 3 minutos enteros, Kaminari persiguió a Midoriya por la arena, golpeándolo ocasionalmente, solo para que Midoriya evadiera o desviara por poco sus golpes con golpes controlados, cada uno liberando una ráfaga de viento en dirección a Kaminari. Crepitar. A diferencia de mí, la energía de Kaminari es electricidad real, pensó Midoriya, observando con cautela a Kaminari mientras mantenía una distancia segura. Tocarlo directamente sería un gran error. Todo lo que necesito hacer es agotarlo. Con el tiempo, su electricidad se agotará. Mientras Midoriya continuaba con sus maniobras evasivas, planeó su siguiente movimiento. Oh. Podría encontrar una oportunidad para usar un puñetazo con toda la potencia y sacarlo de los límites. Para los espectadores, la escena era un espectáculo. Dos guras, una envuelta en rayos dorados y la otra en energía verde, se perseguían una a la otra por el enorme estadio de hormigón, moviéndose a velocidades que pocos podían seguir. De vez en cuando, destellos de relámpagos y ráfagas de presión de aire llenaban el espacio, creando un espectáculo intenso y fascinante. Incluso Present Mic, conocido por sus comentarios constantes, se encontró momentáneamente en silencio, atrapado en la acción junto a la embelesada audiencia. Mientras tanto, Kaminari comenzó a comprender la naturaleza de la habilidad de Midoriya. La energía que Midoriya estaba usando era diferente a su propio movimiento cargado eléctricamente. La velocidad de Kaminari provenía de su control sobre las corrientes eléctricas que estimulaban sus músculos, pero la velocidad de Midoriya era puramente física. Está usando poder puro para crear velocidad, pensó Kaminari, observando a Midoriya con atención mientras ambos se detenían por un breve momento. No es que su don haya cambiado. Sigue usando esa misma fuerza explosiva, pero ha descubierto cómo esparcir ese poder por todo su cuerpo, no solo por sus puños. Kaminari evaluó sus fortalezas y debilidades. En términos de velocidad pura, estamos casi igualados. Pero sus golpes tienen mucha más fuerza. Aún así, tengo la ventaja en un aspecto. Mis ataques transmiten una descarga eléctrica. Por un momento, la arena quedó en silencio, mientras ambos luchadores se miraban fijamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvieron? Resonó la voz de Present Mic, rompiendo el tenso silencio. Ignorando al comentarista, Kaminari le dedicó una sonrisa conada a Midoriya, una que las cámaras captaron perfectamente. ¿Esto es todo lo que tienes? Preguntó Kaminari con un dejo de desafío en su tono. Los ojos de Midoriya se abrieron y una pizca de confusión rompió su concentración. Te lo advierto, continuó Kaminari, y su sonrisa se transformó en una expresión seria. Será mejor que saques a relucir ese golpe tuyo, porque ya no me contengo más. Cuando doy todo, se vuelve intenso. De repente, la electricidad que rodeaba el cuerpo de Kaminari aumentó, crepitando más fuerte mientras su cabello se levantaba, cargado por la energía que irradiaba él. Auge. Modo de alto voltaje y activado. Anunció Kaminari con un tono de determinación en su voz. Con una oleada de poder, Kaminari se vio envuelto en un aura llameante de electricidad dorada, con arcos de relámpagos bailando peligrosamente a su alrededor. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando solo un lugar carbonizado donde había estado parado. En un instante, Kaminari reapareció como un rayo dorado, lanzándose hacia Midoriya como un rayo. Su velocidad era tan extrema que incluso las cámaras de la arena tuvieron dificultades para seguirle el ritmo. Es tan rápido. Pensó Midoriya, reconociendo instantáneamente que Kaminari era mucho más rápido de lo que él podía reaccionar. Aplastamiento. Desesperado, Midoriya lanzó un puñetazo con toda su potencia, aunque sabía que probablemente lo lastimaría. Lanzó un golpe al espacio vacío frente a él, detonando su don para crear una onda expansiva que distorsionó el aire frente a él. Ahora es mi oportunidad. Pensó Kaminari, con los ojos iluminados mientras se acercaba a la onda expansiva. En las gradas, All Might ya estaba a medio camino de su asiento, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Sabía que un golpe mal calculado de Midoriya podría causar un daño grave, tal vez incluso enviar a Kaminari al hospital. En la plataforma de profesores, Aizawa entrecerró los ojos, considerando si debía activar su kit de borrado para evitar un accidente. Pero antes de que pudiera decidir, Kaminari ya había llegado hasta Midoriya. Cerca de allí, Bakugo y Todoroki observaban la escena atentamente, con expresiones serias. Auge. El puñetazo de Midoriya creó una enorme onda expansiva que envió turbulentas oleadas de aire hacia el público.
La fuerza fue lo suficientemente intensa como para hacer que los espectadores en las gradas se protegieran el rostro de la explosión. Pero antes de que alguien pudiera entrar en pánico, gruesos muros de hormigón se levantaron del suelo, protegiendo a la audiencia del viento. Uf, justo a tiempo, murmuró Cementos, con las manos presionadas firmemente contra el suelo mientras controlaba las paredes. Sin embargo, el poder de la explosión de Midoriya fue incluso mayor de lo que esperaba. Las primeras 3 paredes se agrietaron y se derrumbaron en segundos, y no fue hasta la 5ª pared que la onda expansiva finalmente fue contenida. Muchos de los presentes se sentaron y suspiraron aliviados. Por un momento, sintieron todo el peso de la fuerza bruta de Midoriya, y fue aterrador. Cuando el polvo se asentó, todas las miradas regresaron a la arena, ansiosas por ver el resultado del choque. Cuando el polvo se disipó, la vista dejó a todos atónitos. Midoriya se quedó congelado, con el brazo extendido por su poderoso golpe, pero a solo unos centímetros de distancia, el puño de Kaminari Oto, deteniéndose antes de un golpe que podría haber golpeado a Midoriya. El brazo de Midoriya tembló, su rostro era una mezcla de sorpresa y asombro mientras miraba a Kaminari. ¿Cómo y? Murmuró. La voz de Kaminari, tranquila y firme, resonó por toda la arena. Perdiste, Midoriya. Chapter 96. Thinking. ¿Perdiste, Midoriya? En la pantalla gigante ultranítida, Kaminari estaba de pie detrás de Midoriya, que seguía congelado en el lugar. La mano de Kaminari descansaba suavemente sobre la nuca de Midoriya, un movimiento que sugería que podría liberar una descarga en cualquier momento. ¿Cómo es esto posible? Midoriya sintió el calor de la mano de Kaminari en su cuello, todo su cuerpo se puso rígido mientras intentaba procesar lo que había sucedido. No podía entenderlo. Ni siquiera había visto cuando Kaminari logró ponerse detrás de él. El público, así como el comentarista presente Mick, también quedaron atónitos. Mick, siempre curioso, pidió inmediatamente al equipo técnico que reprodujera en cámara lenta los últimos segundos en la gran pantalla situada sobre el estadio. En la pantalla, todos vieron cómo Kaminari, cubierto de relámpagos dorados, de repente se agachó y se deslizó bajo el brazo de Midoriya en el mismo momento en que Midoriya lanzó su 100% Smash. El movimiento de Kaminari fue rápido, casi elegante, como una sombra huida que se desliza sin ser notada. ¡Guau! La multitud estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. La precisión de la maniobra de Kaminari dejó atónitos a muchos espectadores. ¿Cómo fue capaz de moverse con tanta huidez en tan poco tiempo, especialmente con esa velocidad? Exclamó present Mick, con su voz rebosante de incredulidad. Y su Mini Mick se quedó en silencio, aparentemente sin palabras. ¿Fue un buen momento? Murmuró Aizawa, el profesor de la clase 1A, en desacuerdo. Su voz era suave, pero la multitud que estaba cerca la captó y se quedó en silencio para escuchar su explicación. No fue solo un buen momento. Mig lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? El momento no fue la clave aquí, continuó Aizawa. Kaminari no reaccionó en el momento. Sabía lo que Midoriya iba a hacer antes de que sucediera. Lo anticipó. El público murmuró confuso. ¿Cómo podía saberlo? Preguntaron algunos. La idea parecía imposible, incluso absurda. La expresión de Aizawa no cambió mientras explicaba. ¿Recuerdas lo que Kaminari le dijo a Midoriya antes del partido? Le dijo que estuviera preparado y lo alentó a darlo todo. Kaminari lo provocó, sabiendo que Midoriya interpretaría sus palabras como un desafío. Con Kaminari mostrando una velocidad tan abrumadora, Midoriya pensó que no tenía otra opción que usar toda su fuerza. La multitud se quedó en silencio, procesando el análisis de Aizawa. Incluso algunos héroes profesionales en las gradas intercambiaron miradas pensativas. Esto no fue solo una demostración de habilidad física, concluyó Aizawa, entrecerrando los ojos ligeramente mientras estudiaba a Kaminari en el campo. Fue un plan calculado. Cada movimiento que hizo Kaminari fue diseñado para llevar a Midoriya exactamente a donde quería. Olmig, que observaba desde las gradas, apretó los puños. Ahora se daba cuenta de que la derrota de Midoriya no era solo una cuestión de fuerza. La experiencia y el pensamiento táctico de Kaminari estaban en otro nivel. Esto es más que solo una diferencia de poder, y murmuró Olmig para sí mismo, sintiendo una punzada de arrepentimiento por la derrota de su estudiante.
De vuelta en el campo, Midoriya miró a Kaminari, su rostro mostraba una mezcla de frustración y admiración. Liberando su don, dejó que las chispas verdes se disiparan, entendiendo realmente dónde se había equivocado. ¿Es cierto? Preguntó Midoriya suavemente, como si necesitara confirmación. Kaminari soltó el cuello de Midoriya y sonrió levemente. Sí. No se trata solo de poder puro, dijo con gentileza. Tienes un gran don, Midoriya, pero debes reconocer sus señales. Cada vez que usas ese puñetazo con toda su fuerza, hay un brillo rojo notable. Es como una señal que le dice a tu oponente exactamente lo que viene. Los hombros de Midoriya se hundieron y miró su brazo derecho magullado, haciendo una mueca de dolor. Ya veo, murmuró, aceptando su error. Los vítores del público aumentaron nuevamente y Kaminari miró a su alrededor y le dio a Midoriya una palmadita amistosa en el hombro. Perdí, dijo Midoriya, volviéndose realmente hacia Midnig, el árbitro. Levantó la cabeza, aunque sus ojos delataban su decepción. Está bien, dijo Kaminari con una sonrisa, tratando de animarlo. Luchaste bien. Midoriya le ofreció una sonrisa agradecida, aunque un poco triste. Gracias, Kaminari. Desde las gradas, All Might observaba con una mezcla de orgullo y pesar en los ojos. Había querido que Midoriya triunfara, pero ver a su alumno aprender de esta derrota era igualmente valioso. Mientras tanto, en otro lugar, en un escondite poco iluminado, un Agura observaba el partido en una pequeña pantalla. Su voz era un murmullo siniestro. Y ese chico Kaminari. Es astuto, más fuerte de lo que esperaba, dijo Shigaraki, observando cada movimiento de Kaminari con una fría intensidad. Tendremos que vigilarlo. Y de vuelta en la bahía médica, Kaminari observó cómo la chica de recuperación comenzó a atender el brazo herido de Midoriya, con una mirada preocupada en su rostro. Midoriya y es el tuyo. Es poderoso, pero parece hacerte daño cada vez que lo usas con toda su fuerza, dijo Kaminari con cuidado, tratando de no entrometerse demasiado. Midoriya, recostado en la cama, sonrió tímidamente. Sí, es un poco difícil de controlar. Todavía estoy trabajando en ello. Pero antes de que Kaminari pudiera hacer más preguntas, Recover y él lo echó de la habitación. Vamos, vete. Necesita descansar, dijo, empujándolo suavemente hacia la puerta. Mientras Kaminari salía, miró hacia atrás pensativamente, con su mente todavía en Midoriya. No sé, y hay algo diferente en su don, pensó Kaminari, intentando unir las piezas. Podría ser y... Pero sacudió la cabeza, descartando ese pensamiento por ahora. Tenía otro partido para el que prepararse. Mientras tanto, el torneo continuó. En el cuarto partido, Iida se enfrentó a Atsume Mei, del circuito de apoyo. Atsume logró deslumbrar a la audiencia con sus innumerables artilugios, convirtiendo el partido en una exhibición de productos, mientras que Iida, aunque nervioso, realmente consiguió la victoria. Abandonó la arena luciendo orgulloso y profundamente avergonzado. En el quinto encuentro, Ashido Mina se enfrentó a Oyama Yuga. Con su agilidad y rápidos reflejos, Ashido logró superar los ataques láser de Aoyama, asegurando su lugar en la siguiente ronda. La multitud aplaudió y la energía aumentó a medida que avanzaban los encuentros. Luego, Kaminari se concentró en la siguiente batalla en el campo, una que prometía ser intensa. Tokoyami Fumikage de la clase 1A contra un estudiante de la clase 1B. Tokoyami, conocido por su oscuro y enigmático don sombra oscura, había demostrado una habilidad impresionante en simulaciones anteriores. Su don era versátil y poderoso, pero Kaminari y los demás sabían poco sobre sus verdaderos límites. Mientras Kaminari regresaba a las gradas, vio a Shinzo apoyado contra una esquina sombreada. Sus ojos reflejaban una tranquila determinación. Chapter 97. Eorzen Goals. Al ver a la persona que lo esperaba en las sombras, Kaminari dejó de lado su curiosidad por Midoriya por el momento. Con una sonrisa amistosa, se acercó y lo saludó. ¿Shinzo-kun? Lo que dijo Kaminari, Shinzo, apoyado en un rincón oscuro, levantó lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada de Kaminari. Sus ojos triangulares y penetrantes lo estudiaron y, después de un momento, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con la electricidad que rodea tu cuerpo? Desde la perspectiva de Shinzo, el cuerpo de Kaminari estaba envuelto en corrientes doradas erráticas. Oh, esto. Kaminari bajó la mirada y luego volvió a mirar hacia arriba, respondiendo casualmente.
Solo un poco de seguro, Shinso-kun. Después de todo, hablar contigo es un poco más arriesgado que con la mayoría de la gente. ¿Es eso así? Shinso alzó una ceja, intrigado. Entonces, ¿se supone que estas corrientes eléctricas te mantienen a salvo de mí? Kaminari se encogió de hombros. Tal vez. Aún no lo he probado. Entonces haz la prueba. Sin dudarlo, Shinso activó su don. La mente de Kaminari se quedó en blanco por un instante, pero casi de inmediato, sintió que su conciencia volvía. Los ojos de Shinso se abrieron, confundido. Parece que estuve inconsciente menos de un segundo, comentó Kaminari, mirando el reloj distante en la pantalla grande. Volviéndose hacia Shinso, sonrió. Parece que mi plan de seguro funciona. Este era un truco defensivo que había desarrollado después de su primer encuentro con el don de Shinso. Al tener realmente la oportunidad de probarlo con el propio Shinso, no pudo evitar sentirse un poco complacido. La idea era simple. Dado que liberarse del control mental normalmente requería una sacudida física, se preguntó si las corrientes eléctricas que huían dentro y fuera de su cuerpo podrían proporcionar esa sacudida automáticamente. Básicamente, al estimular continuamente su cuerpo con electricidad, podría potencialmente perder todo control mental. Ya sea que se tratara de movimiento de alta velocidad o modo de alto voltaje, ambas técnicas tenían el efecto pasivo de alterar otros dones. G. Shinso soltó una risa seca. Tal como lo pensé, una vez que la gente conozca mi don, será mucho más difícil usarlo de manera efectiva. Aunque había logrado controlar a Uraraka o Chaco en la ronda anterior, no había contado con ello como una estrategia hable. Ese éxito le había parecido más bien una casualidad. Es cierto, asintió Kaminari y luego preguntó. Entonces, ¿por qué te uniste al festival deportivo? No pudo evitar expresar su curiosidad. Si tuviera un don como el tuyo, probablemente lo mantendría oculto. Si lo usara, solo sería como una carta de triunfo, algo que sacar en un momento crítico. Competir en un evento público como este, donde todos pueden ver tus habilidades, no parece la mejor estrategia. El rostro de Shinso se oscureció, sus brazos cayeron de su posición cruzada mientras apretaba fuertemente los puños. ¿Crees que todos son como tú, bendecidos con algún don llamativo? Dijo, con la voz llena de amargura. ¿Eh? Kaminari inclinó la cabeza, sorprendido. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Es porque este festival es mi única oportunidad. Si me desempeño lo suficientemente bien, podría ser transferido al curso de héroes. La voz de Shinso se tensó y su frustración se desbordó. Debido a mi don, siempre me he quedado atrás, obligado a mirar desde la línea de partida mientras otros avanzan. Si no tengo un impacto aquí, si no me destaco ahora, mi objetivo de convertirme en un héroe quedará fuera de mi alcance para siempre. Bajó la mirada y su voz se convirtió en un murmullo lleno de resentimiento. Pero alguien como tú, un genio con un poderoso don, no entendería lo que se siente. Kaminari no discutió. No sentía la necesidad de hablar de los años que había pasado perfeccionando sus propias habilidades, no significaría nada para Shinso y probablemente solo parecería una fanfarronería. En lugar de eso, preguntó. ¿Puedo preguntar cuándo te diste cuenta de que tu don haría que ingresar al curso de héroe fuera difícil? Shinso dudó un momento y luego respondió. Cuando estaba en mi primer año de secundaria, busqué los detalles del examen de ingreso a la UA y vi que hacían hincapié en las habilidades prácticas. ¿Y qué hiciste en los años siguientes? La mirada de Kaminari se desvió hacia el campo de abajo, donde Tokoyami y un estudiante de la clase B ya estaban enzarzados en una batalla. Pero su pregunta estaba claramente dirigida a Shinso. ¿Qué hice? Repitió Shinso, sonando molesto. ¿Qué podía hacer? Mi don no funciona con robos. Entonces Kaminari se giró para mirarlo directamente, con voz tranquila. Después de darte cuenta de las limitaciones de tu don, ¿no pensaste en cómo compensarlas? Estos últimos 3 años, estabas preparando 2 planes de respaldo. Apuntar tanto al curso de héroes como al curso de estudios generales, y esperar que un día, en un festival deportivo, tuvieras la oportunidad de tomar un atajo. Sí. ¿Había otra opción? La expresión de Shinso era desafiante, pero su voz se suavizó, como si se estuviera cuestionando a sí mismo. En realidad, sí. Kaminari volvió a mirar el campo. Si yo fuera tú, no habría desperdiciado esos 3 años. Me habría entrenado en esgrima, tiro con arco o cualquier otra habilidad para compensar las limitaciones de mi don.
Aunque tuvieras que practicar por tu cuenta, hay muchos centros de formación y profesionales de Ero. Podrías haber encontrado a alguien que te enseñara. Kaminari apartó la mirada de la pelea. Este encuentro fue unilateral, con Tokoyami dominando como se esperaba. Si tu don no funciona bien en el examen práctico, entonces confía en otras habilidades para ganar suficientes puntos. Usa cualquier herramienta que tengas, ya sea un arco, una espada o cualquier otra cosa. Por supuesto, todavía puedes tratar este festival deportivo como tu plan de respaldo, pero solo después de haber dado tu mejor esfuerzo en todas las demás áreas. Se volvió hacia Shinzo, cuyo rostro ahora estaba ensombrecido y su expresión era ilegible. Entonces, desde mi perspectiva eres alguien que habla de sueños y metas, pero no entiende realmente lo que significa esfuerzo. No hay meta sin esfuerzo. Un examen de ingreso no salió como esperabas, así que elegiste tomar un atajo. ¿Qué harás cuando te enfrentes a obstáculos mayores en el futuro? ¿Seguir buscando atajos? Shinzo bajó la cabeza, absorbiendo las palabras de Kaminari en silencio. En ese momento, la multitud estalló en vítores cuando Tokoyami obligó a su oponente a salir del ring. Los vítores se hicieron más fuertes y resonaron en todo el estadio. Cuando el ruido finalmente se calmó, Shinzo habló de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. En la segunda ronda me enfrentaré a Shoto Todoroki y sé que perderé. Kaminari asintió. Sí, Todoroki no caerá en tu don como lo hizo Uraraka. Es demasiado consciente de lo que lo rodea. Al darse la vuelta para marcharse, Kaminari sintió una punzada de decepción por Shinzo. Esperaba más de alguien que parecía tan decidido. Pero cuando empezó a alejarse, la voz de Shinzo lo detuvo. Una última cosa, ¿es demasiado tarde para que trabaje duro ahora? Kaminari hizo una pausa y luego respondió suavemente sin mirar atrás. No lo sé, pero te sugiero que hables con el señor Aizawa. Él tiene un don similar al tuyo. Chapter 98. Beyond Limit Explosión. Hola, Kaminari. Mientras Kaminari regresaba al área de asientos, Tetsu, que había estado escudriñando a la multitud buscándolo, inmediatamente le hizo un gesto con una sonrisa y señaló el asiento que había reservado. Oye, te guardé un asiento en primera ala. Bien. Estoy esperando con ansias el próximo partido, es el turno de Bakugo, respondió Kaminari, asintiendo con la cabeza hacia Kyoka, Momo y los demás mientras tomaba asiento junto a Tetsu. Miró a su alrededor y se preguntó. ¿Bakugo ya bajó al campo? Sí, respondió Kirishima desde la ala detrás de él, con curiosidad. Por cierto, ¿alguien aquí sabe qué tipo de don tiene esa chica Shiozaki de la clase B? Ha sido, Asui y los demás intercambiaron miradas en blanco y luego negaron con la cabeza. Justo en ese momento, Monoma de la clase B asomó la cabeza desde detrás de la pared cercana, sonriendo. En serio, ustedes, los de la clase A, son muy arrogantes. Ni siquiera conocen el don de su oponente, ¿eh? Solo porque han luchado contra algunos villanos, creen que son intocables. Hoy el representante de la clase B, Kendo Itsuka, apareció rápidamente y, claramente exasperado, arrastró a Monoma hacia atrás con una sonrisa de disculpa. Lo siento, chicos. Luego miró hacia el campo, por donde Shiozaki estaba saliendo del túnel oscuro. Pero, para que lo sepan, ella es muy fuerte. No la subestimen. Tal vez, murmuró Kaminari, y su mirada se desvió hacia la intensa expresión de Bakugo al otro lado del estadio. Pero los verdaderos fuegos artificiales probablemente estén a punto de comenzar. El partido comenzó con ovaciones de la multitud y los comentarios enérgicos de Present Mic. Bakugo entró a la arena de concreto y miró hacia las gradas. Por un momento, su mirada se detuvo en Kaminari y Todoroki. Sus recientes actuaciones pasaron por su mente. Una victoria rápida y abrumadora de Kaminari y el poder de Todoroki casi sin esfuerzo. Apretó los puños, hirviendo de frustración. Estaba decidido a dejar su huella allí, a ganar de una manera que no dejara dudas sobre quién era el más fuerte. No voy a perder contra ellos. Soy el más fuerte de la clase A. La voz de Present Mig resonó en todo el estadio una vez más y la emoción de la multitud aumentó ante la presencia de Bakugo. No habían olvidado su destreza explosiva durante la batalla de caballería. Hombre, espero que vuelva a hacer ese movimiento. Sí, esa explosión masiva fue épica. No es probable. Esta vez se enfrenta a una chica, de ninguna manera se atrevería a hacerlo de esa manera. Es cierto que actúa de forma impulsiva, pero aún así está aquí para ser un héroe, ¿verdad?
Sí, es movimiento obús. Solo alguien como Kaminari Denki o Shoto Todoroki podría manejar ese tipo de poder. No, mi gorilla también es bastante fuerte. ¿Viste el golpe que lanzó en el primer asalto? La charla se calmó cuando Present Mika anunció el inicio del partido y todas las miradas volvieron al campo. Si quieres hacer una declaración y entonces hazlo con todo, y la mirada de Bakugo se endureció mientras observaba a Shiozaki, cuyo comportamiento tranquilo irradiaba un aura casi santa. Su expresión se transformó en un gruñido feroz. Ve a toda velocidad y aplasta al oponente. Auge. Sin dudarlo un segundo, Bakugo saltó al aire y usó sus explosiones para impulsarse hacia arriba. Luego, con una serie de ráfagas rápidas a su izquierda y derecha, giró a gran velocidad y se acercó a Shiozaki como un inerno en espiral. Para la multitud, parecía como si Bakugo hubiera desaparecido, reemplazado por un torbellino horizontal de llamas y humo. Tornado explosivo y... murmuró Kaminari, con los ojos muy abiertos mientras observaba el espectáculo. ¿Es realmente posible utilizar un don como este? Usando el retroceso explosivo para estabilizarse en pleno giro mientras generaba un torbellino de alta temperatura, fue una notable demostración de precisión y potencia. ¿De verdad está calculando todo esto o es puro instinto? Se preguntó Kaminari, impresionado. Su propio estilo de lucha se basaba en un control preciso y minucioso de su electricidad, mientras que Todoroki podía desatar un poder abrumador gracias a la anidad natural de su don. Pero Bakugo, era una mezcla de ambos. Su naturaleza agresiva y sus instintos de combate innatos le permitían manejar sus explosiones con efectos devastadores. El movimiento de Bakugo dejó a los estudiantes de la clase B visiblemente inquietos. Su técnica irradiaba peligro y estaba claro que no se contendría. Vamos, Shiozaki. Bloquéalo. Detén a ese maníaco con tus enredaderas. En el campo, Shiozaki se giró para enfrentar el ataque de Bakugo. Extendió los brazos y su cabello verde se clavó en el suelo, formando un bosque de enredaderas espinosas que se lanzaron hacia adelante para interceptarlo. La escena se parecía a la anterior icebergaje de Todoroki, aunque en menor escala. Pero aún así, las enredaderas de Shiozaki llenaron rápidamente todo el estadio de concreto. Sin embargo, para su sorpresa, su muro de enredaderas no pudo resistir el ataque giratorio de Bakugo. Cada vez que sus enredaderas se acercaban a él, eran destrozadas por las ondas de choque de sus explosiones o quemadas por el calor abrasador. Un contraataque natural. Desde la cabina de comentarios, Aizawa-sensei entrecerró los ojos, analizando la escena. El don de Bakugo genera un calor y una presión intensos, lo que lo convierte en una amenaza natural para los dons de origen vegetal. Combinado con su mayor poder físico, Shiozaki no tiene muchas posibilidades en un enfrentamiento directo. Thunder y Gyot, mitad y mitad, Bakugo hervía en su mente, los rostros de Kaminari y Todoroki destellaban ante él. Observa atentamente, este soy yo, superando mis límites. Nunca seré más débil que tú. De ninguna manera. Con un último grito desaante, Bakugo desató toda la fuerza de su mano derecha en una explosión cegadora, cargándola al máximo mientras se estrellaba contra la barrera de enredaderas de Shiozaki. Obús, super explosión. Auge. La explosión fue tan intensa que el piso de concreto desapareció bajo una nube de humo negro y escombros. Una ola de aire caliente abrasador barrió el estadio, dejando atónito a todo el público. La gente tenía dificultades para respirar, la enorme presión de la explosión los dejó momentáneamente sin aire. Sombreros, objetos sueltos y cualquier cosa que no estuviera sujeta fue lanzada por los aires. La onda expansiva de la explosión tardó casi 10 segundos en amainar. Cuando el humo finalmente se disipó, Bakugo se quedó solo en el centro de un enorme cráter, con el brazo derecho colgando sin fuerzas por la tensión. El hormigón que lo rodeaba estaba completamente quemado, dejando al descubierto la tierra cruda que había debajo. El estadio, que antes era plano, ahora era un escenario de absoluta devastación. ¿Qué? ¿Dónde está Shiozaki? De ninguna manera. Eso fue demasiado. Sí, para ser tan duro con una chica, ¿realmente quiere ser un héroe? ¿Está intentando matar a Shiozaki? Gritó Monoma furiosamente desde la sección de la clase B. Por primera vez, su desagrado por Bakugo era genuino e intenso. Entre el público, algunos comenzaron a murmurar quejas, mientras que las salas de chat en línea se inundaron de comentarios furiosos. Pero esta vez, Aizawa-sensei no intervino para calmar los ánimos. Incluso él tuvo que admitir que Bakugo podría haber ido demasiado lejos.
Aunque era respetable tratar al oponente con seriedad, el ataque de Bakugo claramente había excedido los límites de una simple competencia. Esta fue una explosión más allá de sus límites habituales, una que podría haber sido letal si Shiozaki hubiera sido atrapado en ella. Sin embargo, Bakugo no pareció inmutarse por las críticas y su atención se centró únicamente en Kaminari y Todoroki, que lo observaban desde las gradas. Seré yo quien supere a All Might y me convierta en el héroe más fuerte. Mientras tanto, Aizawa-sensei vio a Shiozaki parada a salvo en el borde de la arena, con el profesor de la clase B a su lado. Afortunadamente y tomamos precauciones. En el último segundo, el profesor de la clase B, Blackin, había usado su don, manipulando su propia sangre para formar una cuerda y poner a Shiozaki a salvo. Incluso había creado un escudo rojo sangre para absorber cualquier impacto restante de la explosión de Bakugo. Aizawa suspiró, dándose cuenta de que la intensidad de los partidos había aumentado más allá de las expectativas de todos. Tendré que supervisar yo mismo la próxima pelea de Kaminari y Todoroki, o mejor aún, tal vez All Might también debería vigilarlos. Con ese pensamiento, Aizawa se levantó de su asiento y se dirigió silenciosamente hacia la puerta. Present Mic se dio cuenta y lo llamó, sorprendido. Oye, ¿a dónde vas? Para encontrar al director. Chapter 99. The Battle of Convictions. Tetsu, Kirishima, después de ver el movimiento de Bakugo hace un momento, ¿creen que sus dones podrían soportarlo? Preguntó Kaminari en voz baja, observando a Bakugo mientras obstinadamente rechazaba la ayuda del robot de transporte, apoyando su cuerpo exhausto y abriéndose paso lentamente hacia el pasillo. Tanto Tetsu como Kirishima guardaron silencio. Si bien sus dones les otorgaban fuertes capacidades defensivas, eso no significaba que fueran invencibles. Si excedían los límites de sus dones, podían resultar heridos, o algo peor. No crees que puedas soportarlo, ¿verdad? Continuó Kaminari, dirigiéndose a la comprensión tácita de los estudiantes de la clase 1, a que lo rodeaban. Entonces, tal vez sea hora de pensar en cómo lidiarías con ataques de esa magnitud. Tetsu y Kirishima intercambiaron miradas. Después de un momento, Kirishima esbozó una sonrisa decidida y, instintivamente, extendió la mano para tocar su cabello teñido de rojo. Para mí, solo hay un camino a seguir, declaró Kirishima con confianza. Y es seguir llevando mi endurecimiento a nuevas alturas. Estoy comprometido con esta ruta. Al igual que mi ídolo, el héroe endurecido Crimson Riot. Si no soy lo suficientemente fuerte, entonces me haré más fuerte aún. Lo suficientemente fuerte para soportar cualquier cosa que se me presente. Se giró para mirar a Tetsu, que normalmente compartía sus objetivos e ideales. A ti te pasa lo mismo, ¿verdad? Tetsu permaneció en silencio. Si le hubieran hecho esa pregunta antes, su respuesta habría sido idéntica a la de Kirishima. Pero después de pasar tiempo con Kaminari y recibir la orientación de Daimon Sensei, su perspectiva comenzó a cambiar. Ya no se centraba únicamente en la fuerza y la defensa. Ahora, estaba pensando más en técnica y versatilidad. Oye, Tetsu. Kirishima alzó la voz, sorprendido por la vacilación de su amigo. ¿No me dijiste una vez que querías competir conmigo por el título del héroe más fuerte y más duro del futuro? Al principio, el desafío de Tetsu había molestado a Kirishima, pero con el tiempo, había llegado a apreciar tener un rival, alguien con los mismos objetivos y convicciones. Pero ahora, Tetsu estaba dudando. ¿Qué significaba eso? ¿Había abandonado el camino del hardcore? Si ese fuera el caso, entonces Kirishima no pudo evitar sentirse decepcionado. Te lo digo, Tetsu, para ser el héroe más fuerte y más hardcore, debes tener las defensas más duras. Esa es la única manera. La mirada de Tetsu se volvió resuelta mientras se ponía de pie, encontrando la intensa mirada de Kirishima. Ser el héroe más fuerte y hardcore no significa tener el don más duro. Se trata de fuerza en general. El rostro de Kirishima se retorció de frustración y las venas de su cuello se hincharon. Agarró a Tetsu por el cuello, y su agarre se vio reforzado por su don. ¿Qué sentido tiene ser un héroe hardcore sin ser el más duro que existe? Recuerda esto, dijo Kirishima, con la voz cargada de convicción. No importa cuál sea tu don, si estás tomando el camino más duro, solo hay una manera de avanzar. Hacerte cada vez más duro. Así lo demostró Crimson Riot. Bang. Crack.
Con su cuerpo endurecido por su Kirk, Tetsutetsu agarró la mano de Kirishima con firmeza, sacándola de su cuello mientras se mantenía firme. Voy a seguir mi propio camino, Kirishima, no el de Crimson Riot. Con eso, soltó a Kirishima y se dio la vuelta, caminando hacia la salida. Su siguiente combate estaba a punto de comenzar. Vamos, te mostraré cómo es mi camino. Sonido metálico. Kirishima, que por lo general es tolerante, claramente no estaba dispuesto a dar marcha atrás cuando se trataba de este tipo de principios. Para él, el camino de ser hardcore era algo sagrado, no algo que se pudiera redevenir por capricho. Apretó los puños con tanta fuerza que el sonido del metal chocando reverberó, y siguió a Tetsutetsu hacia la arena. Su expresión furiosa atrajo miradas preocupadas de sus compañeros de clase. Kirishima y lo llamó asido, pero él la interrumpió bruscamente. Solo hay un camino hardcore. Puede seguir su propio camino si quiere, pero no puede llamarlo hardcore. El término hardcore solo puede usarse para describir el camino que Crimson Ryota llamó. Dicho esto, caminó hacia el corredor de entrada designado, con concentración intensa. Kaminari, ¿crees que estarán bien? Preguntó Kyoka con voz cargada de preocupación. Sí, parecía que realmente se estaban peleando y añadió Momo, con preocupación evidente en su rostro. Kaminari asintió para tranquilizarlos. No se preocupen, habrá 3 profesores que los cuidarán durante el partido. Luego miró hacia el campo, mientras su propia emoción crecía. Esto es lo que llamaríamos una verdadera batalla de convicciones. Entre los dos, Kaminari se mostró más de acuerdo con Tetsutetsu. Adoptar un enfoque más versátil le parecía más realista que centrarse solo en la durabilidad. Pero, ¿en qué consiste exactamente el método de Tetsutetsu? Se preguntó intrigado. Para entonces, el estadio de cemento, recientemente destruido por la batalla de Bakugo, había sido restaurado a su estado original por el maestro cementos de la escuela. Al mismo tiempo, la voz retumbante de Present Mig llenó el aire una vez más. El octavo combate de la primera ronda. Un enfrentamiento entre 2 dones de poder puro e imparable. En la pantalla grande, las imágenes de ambos competidores aparecieron una al lado de la otra, en poses similares, lo que hizo reír a la multitud. Representando el espíritu inquebrantable del acero. Es Tetsutetsu. Y frente a él, encarnando la voluntad de una roca inquebrantable. Es Kirishima Eijiro. Pero a pesar de las entusiastas presentaciones de Present Mic, ni Tetsutetsu ni Kirishima respondieron. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. La mirada de Kirishima estaba llena de desafío, mientras que los ojos de Tetsutetsu permanecieron tranquilos y decididos. Comenzar. Auge. Debes mostrar algo de respeto por el camino hardcore Crimson Riot. Gritó Kirishima, con los brazos endurecidos, mientras cargaba hacia adelante, la furia alimentaba sus movimientos. ¡Bam! Con todo su cuerpo transformado en acero, Tetsutetsu cargó hacia adelante sin dudarlo, enfrentando de frente el ataque de Kirishima. Claro que lo respeto. Pero mi elección sigue siendo la correcta. Bajo la atenta mirada de 120.000 espectadores, estos 2 jóvenes decididos, cada uno impulsado por sus propias creencias, rugieron y se enfrentaron en el centro del ring. Auge. Sus puños, uno endurecido como piedra y el otro brillante como metal pulido, chocaron con una fuerza que chispeó y crepitó en el aire. Su fuerza está perfectamente igualada. Exclamó Present Mic en su micrófono, y su entusiasmo se extendió por todo el estadio. La multitud estalló en ovaciones, emocionada por la gran intensidad del partido. Tan pronto como sus puños se separaron, Kirishima, todavía furioso, volvió a atacar, impulsando su puño endurecido hacia adelante. ¿Qué es ese método del que hablas todo el tiempo? ¿No es este el verdadero camino hardcore? Entonces te mostraré lo que quiero decir con mi camino. Replicó Tetsutetsu, cambiando su postura mientras se preparaba. Adoptó una postura de judo y observó cómo Kirishima cargaba imprudentemente. Justo cuando Kirishima acortaba la distancia a menos de 2 metros, Tetsutetsu hizo su movimiento. Tetsutetsu deslizó su pie derecho hacia la pierna derecha de Kirishima y giró su cuerpo para esquivar el puñetazo de Kirishima. Con la mano derecha, agarró a Kirishima por debajo del brazo izquierdo y se inclinó hacia él, usando el impulso de Kirishima en su contra. Luego, con un giro de sus caderas, Tetsutetsu lanzó a Kirishima al aire, estrellándolo contra el suelo de concreto. Chocar.
Cuando la espalda endurecida de Kirishima golpeó el suelo, el piso de la arena se hizo añicos debajo de él, astillándose como si estuviera hecho de baldosas frágiles. Tetsu exhaló un suspiro tranquilizador y miró al aturdido Kirishima. Para ser el más fuerte, se necesita algo más que dureza. Es necesario combinar técnica, fuerza y durabilidad en una sola cosa. Puede que no tenga el Kirk más difícil, pero seré el más fuerte de la historia. Kirishima, recuerda esto. Estoy siguiendo el camino de lo inquebrantable, no solo el más difícil. Chapter 100. Imagination. Auge. Chocar. Ruido sordo. El estadio quedó en completo silencio mientras 120.000 espectadores observaban con los ojos muy abiertos lo que ahora parecía más un lugar de demolición que un estadio deportivo. Cada vez que un estruendo resonaba en el estadio, todos lo sentían retumbar en sus pechos. ¡Qué brutal, Kirishima! Mineta se cubrió los ojos, su voz temblaba mientras miraba entre sus dedos, apenas capaz de mirar. Sí, Asida sintió solemnemente y luego se volvió hacia Kaminari con el ceño fruncido. ¿Cuándo aprendió judo Tetsu? Hace unos meses respondió Kaminari en voz baja, con la mirada ja en Kirishima, que luchaba por ponerse de pie por enésima vez después de haber sido arrojado al suelo. Hablaba en voz baja, casi para sí mismo. Mientras miraba a sus compañeros de clase, Kaminari se dio cuenta de que casi todos en la clase 1A tenían algo a lo que estaban ferozmente dedicados, algo por lo que estaban dispuestos a luchar, sin importar nada. Midoriya, Todoroki, Bakugo, Iida, Ojiro, Koga, Kirishima, Tetsu y todos estos niños, muchos de ellos de tan solo 15 años de edad, se estaban esforzando al máximo por lograr lo que creían. ¿Qué clase? Vaya, vaya, vaya. La voz de Present Mig resonó por los altavoces, interrumpiendo los pensamientos de Kaminari. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Cuándo aprendió Tetsu a hacer judo? Está haciendo que Kirishima se mueva como si fuera un muñeco de trapo. La desconcierto del locutor rejó la reacción del público. Desde las gradas, realmente parecía que estaban utilizando a Kirishima como un saco de boxeo humano. Maldita sea. Kirishima, con su uniforme deportivo hecho jirones y su expresión maltrecha pero desaante, golpeó el suelo agrietado y se tambaleó hasta ponerse de pie. No acepto esto. Nunca lo aceptaré. Este camino tuyo, no es el camino hardcore. Impulsado por pura fuerza de voluntad, Kirishima activó nuevamente su don de endurecimiento y se lanzó hacia Tetsu con renovada intensidad. Esta vez, sin embargo, fue más cuidadoso y prestó atención a los movimientos de Tetsu. Mantén la calma, mantén la calma. Cada lanzamiento es exactamente igual, solo utiliza una técnica de judo. Adoptando un enfoque diferente, Kirishima cambió de golpes a golpes con la mano abierta, balanceando sus manos endurecidas como cuchillas de acero, lo que hizo más difícil para Tetsu agarrarlo. Ahora estaba claro que su ira anterior había nublado su pensamiento. Después de haber sido lanzado 20 veces, realmente estaba empezando a ajustar su estrategia. Pero Tetsu no terminó de sorprenderlo. Con una mirada decidida, Tetsu no adoptó su postura habitual de judo. En cambio, dio unos pasos audaces hacia adelante, saltó en el aire y golpeó a Kirishima con su pierna endurecida como el hierro. ¿Qué? Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par al notar el cambio. Rápidamente trató de levantar la guardia y cruzó los brazos frente a él para bloquear la patada entrante. Pero la realidad suele ser más dura que las intenciones. Antes de que pudiera reaccionar por completo, el pie de hierro de Tetsu se estrelló contra su pecho, dejando chispas a su paso. ¡Bam! Kirishima salió despedido hacia atrás y su cuerpo golpeó el suelo con un fuerte golpe, levantando una nube de polvo que quedó suspendida en el aire. Todo el estadio quedó en un silencio absoluto, con todos los ojos puestos en Tetsu, que retraía tranquilamente su pierna derecha. El judo no es lo único que he estado entrenando, dijo Tetsu, y su voz se escuchó por toda la arena. También he estado fortaleciendo mis piernas. Honestamente, dedico más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. De pie, bajo la luz dorada del sol, Tetsu parecía un coloso. Su mirada se desvió hacia las gradas, donde se encontró con Kaminari. Por un breve momento, ambos se miraron fijamente desde el otro lado del estadio, mientras se desahaban tácitamente. Este tipo y Kaminari enarcó una ceja y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro.
¿Estáis deseándome? Las cámaras captaron el momento perfectamente y se mostró en la pantalla grande para que todos lo vieran. Aunque seamos amigos, quiero ganarte de forma justa en la anal, pensó Tetsutetsu, apretando los puños. Solo si estoy a tu altura puedo ser verdaderamente tu compañero, Kaminari Denki. Genial. Gritó con entusiasmo Present Mic. Tetsutetsu y Kirishima nos dieron una pelea increíble. Pero debo decirte, Tetsutetsu, quizás Iron Man te convenga más que el judo o el karate. ¿No soy Iron Man? Respondió Tetsutetsu, mirando a Present Mic con una sonrisa burlancia. Soy Coloso. Después de eso, se volvió hacia Kirishima, que se estaba poniendo de pie lentamente, claramente golpeado pero no vencido. Tetsutetsu le extendió una mano. Kirishima. Por un momento, Kirishima se quedó mirando la mano extendida de Tetsutetsu. Todo el estadio volvió a quedar en silencio y la tensión se sintió en el aire. En la sección de la clase 1A, todos observaban ansiosos, esperando que los dos no se fueran en malos términos. Entonces, con un gesto decidido, Kirishima tomó la mano de Tetsutetsu, apretándola con fuerza mientras se levantaba. Sigo sin estar de acuerdo con tu planteamiento, dijo con voz firme pero respetuosa. Pero esta vez perdí. Pero la próxima vez ganaré. Y lo haré de la manera más hardcore. Tetsutetsu simplemente sonrió. Te estaré esperando. Los dos se alejaron caminando uno al lado del otro por el pasillo. Su partida fue seguida por una ovación del público. Kaminari los vio irse, sintiéndose como si estuviera viendo un episodio de un anime de acción real. Esto es exactamente como una escena de un manga shonen. No pudo evitar pensar que incluso podía escuchar algún tipo de música de fondo épica sonando en su mente. En el escenario, Mick giraba en el lugar, con las manos presionadas contra sus mejillas sonrojadas mientras observaba la escena con ojos estrellados. ¡Qué joven! Exclamó, casi desmayándose. No había nada que le gustara más que ese tipo de espíritu apasionado y juvenil. Le aceleraba el corazón cada vez que lo veía. Sí. Ella vivía para momentos como estos, como los de aquellos dramas de secundaria. Ufa, me alegro de que no hayan terminado peleando de verdad, dijo Uraraka con un suspiro de alivio, colocando una mano sobre su corazón cuando realmente se calmó. TCH, eso fue aburrido, murmuró Bakugo, haciendo crujir los nudillos mientras miraba con el ceño fruncido la espalda de Kirishima que se alejaba. No puedo creer que ese idiota de pelo puntiagudo haya perdido de verdad. Bueno, tiene sentido, dijo Kaminari con calma. El trabajo duro y la dedicación de Tetsutetsu están en otro nivel. El trabajo duro tiene su recompensa. No es solo un dicho. El rostro de Bakugo se torció en una mueca feroz, y su sonrisa de tiburón regresó mientras miraba fijamente a Kaminari. Solo espera. Haré volar en pedazos a ese idiota de acero si tengo la oportunidad. Kaminari se rió entre dientes y se encogió de hombros con indiferencia. Pero en su interior estaba un poco preocupado por Tetsutetsu. A juzgar por el orden de la partida, era probable que se enfrentara pronto a Bakugo. Kachan, no te pongas tan nervioso, y dijo Midoriya, intentando calmar a Bakugo. Su tono era casi como el de alguien que intentaba calmar a un niño rebelde. El rostro de Bakugo se oscureció y se volvió hacia Midoriya con un gruñido. Cállate, maldito nerd. Ahora nos toca a nosotros. En ese momento, Momo, sentada en la primera ala cerca de Kaminari, se levantó y se giró para mirar a Kyoka, que estaba sentada a la derecha de Kaminari. Kyoka, voy a darlo todo. Dijo Momo, con un tono lleno de determinación. Adelante. Respondió Kyoka, igualando la intensidad de Momo con una sonrisa conada. Sentado entre los dos, Kaminari no pudo evitar sentir la tensión mientras las chispas parecían crepitar entre ellos. Pero por alguna razón, notó algo y diferente en la mirada de Kyoka. ¿Soy solo yo? ¿Hay algo más en juego? Miró de Yaoyorozu a Hiro, sintiéndose un poco desconcertado por la vibra que estaba captando. Quizás sea solo mi imaginación y...